Y bueno, lo primero que tenemos que comprender es qué es un capacitor. Un capacitor, vamos a comprender lo que es a través de construir uno. Por ejemplo, tengo una batería. Puede ser, por ejemplo, una de las que tienen los carros, que tiene su terminal positiva y su terminal negativa. Y luego a esta batería le conecto un conductor de una cierta longitud L, no importa cuánto. Y al final conecto una terminal. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de este capacitor? Pues dado que aquí tengo una carga negativa, lo que va a pasar es que, bueno, ya vimos anteriormente que la carga, que cuando se trata de cargas iguales, se genera una fuerza de repulsión entre ellas, y dentro del conductor tengo electrones que se pueden mover fácilmente dado que se trata de un conductor eléctrico. Entonces los electrones se van a comenzar a alejar, hasta que llegue un momento dado en el que tenga bastantes electrones acumulados en la terminal. Bien, hago lo mismo del otro lado. Conecto un conductor de la misma longitud L con una terminal semejante a la anterior. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues dado que aquí tengo una terminal positiva, un campo eléctrico, pues ahora los electrones lo que van a hacer es moverse, pero hacia la terminal de la batería. De tal manera que aquí, dado que los electrones se movieron desde esta terminal, pues se acumula una cierta carga parcial, por supuesto, positiva. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es aislar estos dos terminales y ya construí un capacitor. Entonces, ¿qué es un capacitor? Pues son dos conductores aislados entre sí, con carga de igual magnitud y de signo opuesto, que existe una diferencia de potencial entre ellos. Un capacitor es el símil de una ratonera. Yo me imagino que han visto cómo funciona una ratonera. Ustedes estiran el resorte y ponen un pedacito de queso o un pedacito de alimento en la ratonera, y cuando surge un impulso se libera toda esa energía acumulada en un instante. Bueno, lo mismo pasa con el capacitor. Está acumulada aquí una cierta cantidad de energía, y cuando existe un pequeño impulso se libera en un instante muy pequeño. Bien, esto es lo que sería un capacitor. Ahora, ¿para qué sirve un capacitor? Sirve para muchas cosas. Voy a comentar algunas. Por ejemplo, sintonizar frecuencias. ¿Frecuencias de qué? Generalmente de radio. Dependiendo de la capacitancia que tenga esa antena, es la frecuencia que podremos sintonizar. Además puede servir como un filtro. Estas dos funciones están muy relacionadas entre sí. Al mismo tiempo que sintoniza una sola frecuencia, filtra las otras. En el ambiente vamos a encontrar un número grande de señales de ondas electromagnéticas, que ya sea que estemos hablando de radio o de televisión, y un determinado capacitor me va a servir para sintonizar una frecuencia y para filtrar otra. Ya a ustedes no les tocó esa época porque es con las televisiones muy antiguas, pero había veces que en un solo canal podíamos ver dos canales al mismo tiempo. Veíamos dos imágenes superpuestas entre sí, aunque solo escucháramos un audio. Como les digo, a ustedes ya no les tocó porque eso pasaba en televisiones muy antiguas.
También sirve para eliminar la chispa de encendido en los automóviles. La chispa de encendido no es otra cosa que una liberación de energía muy grande en un pequeño lapso de tiempo. Entonces lo que hacemos al conectar un capacitor a nuestro sistema eléctrico de un automóvil es que toda esa energía la acumulamos en lugar de que se libere en forma instantánea, en forma de chispa, pues acumulamos esa energía. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la acumulación de energía. Entonces, el capacitor sirve también como un dispositivo que acumula energía. También sirve para amortiguar corrientes muy altas. ¿Cómo que corrientes muy altas? Por ejemplo, cuando voy a hacer un pequeño dibujito aquí de una corriente, aquí tenemos en el eje X lo que normalmente sería el eje X el tiempo y de este lado la corriente eléctrica. Cuando encendemos un motor, el motor jala tanta corriente que la corriente se hace enorme y después se estabiliza. Si a estos motores no se les conectara un capacitor o un banco de capacitores, esta corriente pico, esta corriente máxima dañaría al motor, quemaría el embobinado. Entonces lo que se hace es que se agrega el capacitor para que acumule corrientes de carga y amortiguamos esa cantidad de corriente máxima de tal manera que el motor pueda soportar, esto es, teniendo capacitores. Un sinónimo de capacitor es condensador. Bien. Ahora sí vamos a definir lo que es la capacitancia. Matemáticamente hablando, la capacitancia es la cantidad de carga por unidad de voltaje. Entonces, por eso es que antes no podíamos definir lo que era la capacitancia. Primero tendríamos que haber definido carga, también voltaje, y entonces sí podemos definir la capacitancia. ¿En qué se mide la capacitancia? En faradios, que se abrevia con la letra F mayúscula. Y un faradio, como ya se pueden imaginar, es igual a un coulomb sobre volt. Un faradio es una cantidad enorme de capacitancia. Así como un coulomb era muchísimo, también pasa lo mismo con la capacitancia. Un faradio es una cantidad enorme. ¿Qué características tiene? Bueno, primero, que la capacitancia siempre es positiva, siempre es positiva. Nunca vamos a encontrar una capacitancia negativa. Incluso aunque pensemos en el conductor negativo, la capacitancia de todos modos siempre es positiva. Ya mencionamos que la unidad de capacitancia es el faradio. También se le suele decir nada más farad y es correcto. Y como decía, que el farad es una unidad muy grande, es inmensa. Bien, ahora tenemos que aprender o recordar, dependiendo de la circunstancia de cada uno, cuál es la simbología necesaria para el análisis de circuitos RLC. Primero, una fuente de voltaje. La puedo designar de la siguiente manera, bueno, la voy a poner vertical mejor. Con un circulito, si es una fuente de voltaje de corriente directa, se indica de esta manera. Si es de corriente alterna,
de esta otra, aunque nosotros vamos a utilizar en electricidad solamente corriente directa. Si es de corriente alterna, conociendo cuál es el neutro y cuál es la línea, entonces le ponemos un signo más a la línea, también es de corriente alterna. Luego tenemos el símbolo de la pila, que es el siguiente, y el de la batería. La batería son varias pilas alineadas y su símbolo tiene mucho que ver con su descripción. El de la resistencia, ya ustedes lo conocen, es este. El del potenciómetro no es otra cosa que una resistencia variable. Entonces el símbolo deberá ser de resistencia con una flecha. Todo lo que tenga una flecha significa que es variable. Una fuente de corriente, su símbolo es el siguiente. Y si se trata de una fuente variable de voltaje o fuente variable de corriente, como decía hace un rato, si tiene una flecha, entonces se trata de una fuente variable. Pasa lo mismo con la fuente de corriente. Ahí. En el laboratorio, ojalá alcancemos a regresar, si no es el caso, bueno, a otro semestre será. Tenemos fuentes en las que regulamos el voltaje, nunca la corriente. Esto es para no excedernos en la corriente máxima que puede soportar el dispositivo, y como precisamente no queremos que los equipos se dañen, están bloqueadas para solamente seleccionar el voltaje y no la corriente. ¿Qué otros dispositivos tenemos que conocer? Pues el de capacitor o condensador, el de capacitor variable, de nuevo, si tiene una flecha quiere decir que es variable. El del capacitor electrolítico solamente lleva signos, no es el único símbolo que se utiliza, también se suele utilizar este o incluso este. Pero en general este es el que vamos a utilizar. El de un diodo rectificador no vamos a ver su funcionamiento, sin embargo, los vamos a utilizar para hacer algunos diseños, al menos en el simulador, y este es su símbolo. Y el del LED, su nombre propiamente dicho es diodo emisor de luz, quiere decir que es un diodo como el anterior, pero lo que va a pasar es que va a emitir luz. Entonces su símbolo es ese. Y por último, el del inductor y el del inductor variable. De nuevo, si tiene una flecha, quiere decir que es variable. Esta sería la simbología que vamos a necesitar para hacer nuestros diagramas de análisis de circuitos. Ahora, normalmente cuando trabajamos fuera, no nos vamos a dedicar a diseñar capacitores, vamos a aprender a hacerlo, vamos a hacer los cálculos para eso. Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos dedicamos a diseñarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues más bien seleccionar adecuadamente un valor de capacitancia. Ahora, ya que lo seleccioné, ¿cómo voy a obtener ese valor? ¿Por qué digo cómo voy a obtener? Porque resulta que si yo voy a la tienda de electrónica, nada más me venden ciertos valores de capacitores, que son en general 1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8 y 8.2. En general, no quiere decir que no podamos encontrar algún otro, es posible, aunque no muy probable. Es más, si yo llego a la tienda de electrónica y le pido al de la tienda uno de 7.5, pues hasta se va a extrañar de que le pida ese tipo de capacitores porque no son comunes. Entonces es importante conocer esta lista.
Ahora, ¿qué significan estos numeritos? Que yo voy a poder encontrar un capacitor de 1 milifaradio, de 1 microfaradio, de 10 microfaradios, de 1 nanofaradio, etcétera. Puras múltiplos del valor 1. Y lo mismo va a pasar con el 1.2 y con cada uno de estos. Entonces, ¿cómo obtener un determinado valor de capacitancia? Sigue siendo la pregunta. Pues lo que puedo hacer para obtener un determinado valor, la respuesta sería combinar esos capacitores. Algo que se me olvidó mencionar, esta lista de valores aplica no nada más para la resistencia, para los capacitores, aplica también para las resistencias y los inductores. Bien, ¿y cuáles son esas combinaciones de capacitores? Son de 5 tipos, aunque nosotros vamos a ver solamente 3. En serie, en paralelo, en serie paralelo, en delta y en estrella. Como les decía, a nosotros nos corresponde solamente ver estos 3 primeros. Comencemos con la combinación en paralelo. ¿Qué significa que están en paralelo? Quiere decir que las dos terminales del capacitor están conectadas a las dos terminales de otro dispositivo, que puede ser un capacitor o puede ser una fuente o una resistencia, en fin. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sean dos capacitores en paralelo, esta sería la configuración que tendríamos. Vamos a agregar uno más y vamos a analizar qué es lo que ocurre con los capacitores en paralelo. Los vamos a conectar a una fuente de alimentación de V volts, capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Y bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero sustituir estos 3 por uno solo que tenga una capacitancia equivalente. Que tenga una capacitancia equivalente. Sin embargo, como quiero que el comportamiento sea equivalente, entonces la fuente tendrá que ser la misma, V volts. Y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a necesitar? Solamente conocer su comportamiento y la fórmula que anotamos hace un rato, que es capacitancia es igual a cantidad de carga por unidad de voltaje. Bien, analicemos primero el diagrama que tiene un solo capacitor. Es muy sencillo. Conozco el valor de la capacitancia que quiero obtener, conozco el valor del voltaje de la fuente a la que lo voy a conectar. Entonces la única incógnita es la carga. Voy a despejar y esta es la carga total, aquí la voy a indicar. Y la carga total es capacitancia equivalente por voltaje de la fuente. Bien, pasaría lo mismo en el primer diagrama, en el diagrama en el cual están los 3 capacitores en paralelo. Sí, aquí tengo una capacitancia total, perdón, una carga total. ¿Y qué es la carga? Pues no es otra cosa que electrones que se han desplazado a cierto punto para tener un cierto valor valga la redundancia, carga positiva o negativa. Significa que en el capacitor 1 voy a tener una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Sin embargo, la ley de la conservación de la materia y la energía se aplica en todos lados, incluyendo en la física, aunque nosotros le llamamos ley de la conservación de la carga. ¿Qué decía esa ley de conservación de carga? Que la cantidad de carga no cambia en un sistema. Se pueden reacomodar las cargas, tanto positivas como negativas, pero la cantidad total no cambia.
significa que la carga total deberá ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale Q1, Q2 y Q3? Q total ya sé cuánto vale. Bueno, comencemos con Q1. ¿Cuánto vale Q1? Pues la fórmula es, si despejo de la expresión original, carga es igual a capacitancia por voltaje. Pero ¿cuál carga y cuál capacitancia y cuál voltaje? Pues si estamos hablando de la carga 1, entonces la capacitancia es C1. Y dado que el capacitor está conectado en paralelo a la fuente, el voltaje es el mismo. Hacemos lo mismo con la carga 2. ¿Cuánto vale la capacitancia? Pues la del capacitor 2. Y el voltaje está conectado directamente a la fuente. Es más, si yo desconectara el capacitor 1, veo que el capacitor 2 sigue conectado. Eso implica que están conectados en paralelo. Es otra forma de determinar si algunos dispositivos están conectados en serie o en paralelo. Bueno, por último, la carga 3 es igual a la capacitancia 3 por el voltaje. Todo esto que acabo de obtener lo puedo sustituir en esta ecuación. Entonces, carga total, que es igual a capacitancia equivalente por voltaje, es igual a Q1, que es C1 por V, más Q2, que es C2 por V, más Q3, que es C3 por V. De tal manera que tengo un término común, que es el voltaje. Lo puedo simplificar y me queda que la capacitancia equivalente de una combinación en paralelo de n capacitores es C1 más C2 más C3 más C4 hasta Cn. Tantos capacitores como tengamos. La fórmula es muy sencilla, la pudimos haber deducido en un simulador, pero lo importante es saber cómo se comportan tanto las cargas, los capacitores, qué pasa cuando lo voy a sustituir. Bien, esta sería la combinación en paralelo. Pasemos ahora a la combinación en serie. Bien, entonces significa que si conecto capacitores en serie, puedo poner 2 o los que yo decida, voy a poner 2 solamente. Si desconecto uno de los capacitores, se desconectan todos aquellos que estén en serie. Esa es una manera muy sencilla de identificar cuando se trata de capacitores en serie. Este es C1, este es C2, una fuente de V-volt. ¿Y qué voy a hacer? De nuevo lo voy a sustituir por un circuito más simple, aquel que contiene una capacitancia equivalente conectada a la misma fuente de V-volts. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, este diagrama es exactamente el mismo que teníamos aquí. Exactamente el mismo, solo que aquí dibujé los conductores, dibujé la fuente de alimentación y hasta los electrones. ¿Qué va a pasar? Pues que esta terminal del capacitor se va a cargar como positivamente. ¿Por qué? Porque los electrones han migrado hacia la fuente de alimentación. Y esta terminal, la del lado izquierdo, se va a cargar negativamente. ¿Por qué? Porque por un efecto de una fuerza de repulsión, los electrones se van a mover hacia la terminal. Es exactamente el mismo diagrama que teníamos al inicio. Bueno, comencemos otra vez por el diagrama en el que tenemos más información, que es el de la parte inferior. Entonces, ¿cuánto vale esta carga total? Ya teníamos por ahí la fórmula, la vuelvo a anotar. Capacitancia es igual a carga sobre voltaje y carga es igual a C por V. En el caso del circuito equivalente,
La carga es la carga total. La capacitancia es la equivalente. Y el voltaje sube, nada más. Aunque creo que en este caso no me conviene despejar carga, sino más bien voltaje. Ahora veremos por qué. Voltaje es igual a carga total sobre capacitancia equivalente. La respuesta a lo que acabo de mencionar es ¿por qué ahora los capacitores no tienen el mismo voltaje? El capacitor 1 consume un cierto voltaje y el capacitor 2 consume otro voltaje totalmente diferente si C1 y C2 son distintos. Pero de nuevo, la ley de la conservación de la materia y la energía se tiene que cumplir también aquí. Quiere decir que si la fuente solo me puede dar V volts, que sean por ejemplo 10, esos 10 volts solo se pueden repartir entre C1 y C2 y no me debe faltar ni sobrar nada. Significa que el voltaje debe ser igual a el voltaje 1 más el voltaje 2. Por eso digo que nos conviene más tener esta expresión. Bueno, pero ¿cuánto vale V1 y V2? Pues me falta todavía un poco de análisis. Primero, ¿cuál es la carga que tenemos que sale de la fuente? Pues la misma carga total, porque estos dos circuitos son equivalentes. Entonces no vamos a gastar más energía ni menos energía, son equivalentes. Solamente los estoy escribiendo distinto. Ahora, ¿cuál es la carga en el capacitor 1? Pues como puedo ver están en serie, es la misma. Por ejemplo, 4 electrones fueron los que migraron. Perdón, aquí no es positivo, es negativo. Significa que de esta terminal que estoy apuntando, nada más 4 electrones podrán migrar, ni más ni menos. Entonces debe de haber aquí 4 cargas positivas. Pero ¿a dónde fueron los electrones que estaban aquí? Pues tuvieron que haber ido a la terminal del otro capacitor y son los mismos 4. Pero estos 4 electrones generan una fuerza de atracción sobre las cargas positivas o una fuerza de repulsión sobre los electrones, de tal manera que migran. ¿Cuántos electrones? Los mismos 4 electrones. Por lo tanto, la carga en C1 y la carga en C2 es la misma, sin importar que los capacitores tengan un diseño diferente. Es decir, ¿cómo que un diseño diferente? Pues que en lugar de ser L, sea L1 o sea L2, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, entonces si la carga total es la misma, puedo, de esta expresión que tengo aquí, puedo despejar V1 y V2. Bueno, vamos a reescribir. Voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Y vamos a usar esta fórmula. Para el voltaje 1, la carga pues es la misma carga total, la capacitancia es C1. Y para el voltaje 2, la carga es la carga total y la capacitancia es C2. De tal manera que ya puedo sustituir esta información en esta ecuación. Tengo que el voltaje es igual a la carga total sobre la capacitancia equivalente y también es igual a V1 más V2. Bueno, veo que carga total es un término común, así que lo puedo simplificar y me queda que la capacitancia, el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos desde C1 hasta Cn.
Y de nuevo, con esta fórmula nos vamos a quedar nada más. Sin embargo, el comportamiento de los circuitos es importante, ¿sí? Si no comprendemos el comportamiento, va a ser muy complicado que podamos resolver un problema. Bien, hasta aquí vamos a grabar.